Génesis capítulo 11 y versículo 3. Y miren lo que vamos a hablar hoy, qué bonito. No está muy fuerte el sonido, no tiene mucho volumen. ¿Estamos bien ahí? Sí. Dice Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hasta ahora eso lo predicó hace 2 domingos. Espérense lo que vamos a descubrir aquí. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio, Señor, de abrir nuestro oído para poder escuchar la voz. Reconocemos en esta Biblia que tenemos acá, Señor, la voz que viene del cielo, la voz que viene del norte. Así que no es una palabra cualquiera, Señor, eres tú dándonos instrucción, eres tú, Señor, dándonos amor, eres tú, Señor, dándonos dirección para que nosotros encontremos el camino, para que encontremos la verdad y para que encontremos la vida. Señor, a la sombra del Omnipotente es donde nos ubicamos, allí donde en lo secreto podemos ser preparados y el enemigo no puede robar esta semilla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Perdonad, solo oigo un feedback algo bajito, pero lo oigo para que le bajes un cachito. Entonces, cuando lo que vamos a hablar aquí dice: y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo. En la parábola o el entendimiento de lo que hemos aprendido, el discípulo verdadero está representado en la palabra por la piedra. El discípulo es piedra. Y cuando hablamos entonces de edificar la casa de Dios o de edificar el templo, estos se edifican con piedras. Y si nosotros lo podemos ver hasta en lo natural, yo ayer estaba viendo unos videos acerca del pueblo de Israel y el conflicto que tienen ahorita justo con los palestinos, para informarme, pero en esos videos venía cierta referencia histórica acerca del surgimiento del pueblo de Israel en lo físico, en lo natural, cómo llegaron ellos ahí, y todas las edificaciones que ellos hacían eran con piedra, y se ve donde agarran la piedra y la van poniendo y digamos, entonces no es de que como nosotros que lo que queremos es una pared bien hecha, el sisado perfecto, sino ellos lo van haciendo por medio de hacer sus casas, estoy hablando de antes, con la piedra, porque hoy ya son edificaciones normales. Pero como desde ahí ya viene una base de lo que bíblicamente nosotros encontramos en lo que estamos leyendo. Entonces el verdadero templo, la verdadera casa de Dios, la torre de Dios se edifica con piedras. Pero lo que vemos aquí es que estos hombres que han salido de la presencia de Dios, que han salido de ser aquellos llamados cristianos, que han abandonado el seguir al Padre, que han abandonado el querer ser verdaderos discípulos, tienen de todos modos que edificar. Así que lo que nos dice la palabra es: tú y yo siempre estamos edificando. Siempre estamos edificando, si lo diríamos de una manera, para bien o para mal. Estamos edificando para sabiduría o para nuestra propia manera de pensar o conocimiento. Estamos edificando para tener entendimiento de la palabra de Dios o edificando para nuestro razonamiento que nos pueda justificar en cualquier cosa que queramos enfrentar en la vida. Pero siempre estamos construyendo. Entonces, cuando vemos la palabra y entendemos el valor bíblico, nos dice: debes edificar y debes construir, pero con piedra. Porque la piedra está en la palabra nuevo identificada como el discípulo. Quiere decir que el ladrillo, fíjate cómo te lo voy a decir, también es edificar a un discípulo, pero, como dice la palabra, pero morador de la tierra. El que edifica con piedra es aquel que va a ser el morador del Espíritu, y el que edifica con ladrillo es el morador de la tierra. Pero en lo que leemos, se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cozamos con fuego. Dice: y les sirvió el ladrillo. El ladrillo de todos modos fue un material útil, pero no para edificar conforme a lo que el Padre anhelaba de ellos y anhela de cada uno de nosotros. Por eso les digo, si quisiéramos decir: yo quiero ser buena gente, todos vamos a empezar a edificar para ser buena gente, conforme a nuestras ideas de lo que es ser buena gente, conforme a nuestros pensamientos de lo que puede ser buena gente. Pero bajo este concepto, ¿dónde encuentras tú quién es la buena gente? En la palabra de Dios.
¿A quién le llama Dios bueno? En la palabra de Dios está. ¿A quién le llama Dios su hijo? En la palabra de Dios está. Entonces, el problema que encontraron estos es que tuvieron que utilizar ladrillo porque no tenían piedra. Y así que vamos a leer otro versículo. Vamos a adelantarnos a Éxodo capítulo 1 y versículo 13, por favor. Éxodo 1:13. Y dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Esto es clave. Dura servidumbre. Les hicieron difícil la vida al pueblo de Israel, los egipcios. Los hicieron servir con dureza, pero miren lo que dice aquí: y amargaron su vida y produjeron amargura en ellos a causa de la dura servidumbre. ¿Y la dura servidumbre para qué era? Para hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo servicio, la cual los obligaban con rigor. Una segunda porción bíblica donde se está produciendo o construyendo con ladrillo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Y lo voy a decir de esa manera y entiéndanme. El mundo quiere que tú edifiques con apariencia, o sea, con el ladrillo. Quiere que tú edifiques con justificaciones, o sea, el ladrillo. El mundo quiere que tú te encargues de aquellas cosas que te van a producir afanes y te van a llenar de vanidades, y eso es el ladrillo. Y cuando dice aquí que el pueblo de Egipto, que le temía al pueblo de Israel, tenía miedo de los israelitas y por eso les pusieron dura servidumbre, lo que hicieron fue: no podemos permitir, y entiéndanme esto, que estos crezcan como verdaderos cristianos. No podemos permitir que estos despierten para la palabra de Dios. No podemos permitir que estos entiendan el valor verdadero de lo que es el mensaje de la voz que viene del cielo. Hay que afligirlos, hay que amargarlos, hay que llenarlos de mucha amargura a causa de ponerles trabajo con dureza. Y los pusieron a hacer ladrillo. Si podemos hacer una aplicación en lo natural, yo sé que todos tenemos que trabajar, pero hay muchos a quienes el trabajo les produce amargura. Y eso me dicen porque estamos edificando con ladrillo. Yo sé que muchos tienen que levantarse temprano para salir y hacer lo que les toca hacer, pero ese trabajo a veces nos produce amargura. Y en toda la información que nos llega de la multimedia y de las redes, he visto unos que dicen: ¿y cuál es tu motivación para trabajar?, le dicen a uno. Y la respuesta es: pobreza, le dicen, contesta el otro. Pero si la motivación para trabajar, porque la pobreza es algo que a cada uno le provoca temor, es algo que provoca miedo. La pobreza es escasez. Entonces es como que tuviéramos una competencia contra la escasez. Y estamos dirigidos en todos nuestros esfuerzos hacia doblegar la escasez o yo vencer a la escasez, sin darme un respiro para poder hacer aquello que pueda darme a mí la verdadera paz, que pueda darme a mí el reposo, que pueda darme a mí la medida, como decimos, de ser un hombre, un cristiano, una mujer, un varón edificado en piedra. Entonces el mundo va a buscar que tú dejes de ser o que tú te apartes de ser un buen cristiano, que te apartes de la palabra de Dios, que te apartes de las cosas que sabes que debemos hacer, que te apartes de la oración para que edifiques con ladrillo. Porque insisto, siempre estamos edificando. Pero nosotros debemos de ser entendidos conforme a la palabra de Dios para edificar como discípulo verdadero y no como discípulo de este mundo o el discípulo de apariencia. Entonces el mundo va a producir, venir con dureza con nosotros, aún los que están en la iglesia, los que estamos en la iglesia, va a venir con dureza y va a decir: yo quiero que este no tenga la capacidad de convertirse en un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, y lo voy a llenar de afanes, y le voy a poner aflicciones, y le voy a poner un entorno tan difícil que se olvide de Dios. Y muchas veces funciona. Le voy a poner tanta carga que no va a poder ir a la iglesia. No quiero hablar de la religiosidad, estar uno aquí sentado, que no lo tomen así como que digamos: si viene a la iglesia es cristiano y si no viene a la iglesia es pecado. No, la iglesia somos cada uno de nosotros. Venimos aquí para congregarnos, para encontrar a otros semejantes a nosotros,
para compartir acerca de lo que el Señor nos ha dado y para también sobrellevar las cargas de unos con nosotros. No el decirnos tenemos que congregar por religiosidad porque el que no venga a este lugar está perdido. No es así. Pero entonces el mundo va a buscar que nos ponernos a nosotros una carga, pero mira, no es así como que ayúdame con este maletín. Va a buscar llenar todo nuestro entorno, todo nuestro espíritu, apagar nuestro fuego, el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, para que entonces podamos ser víctimas de la amargura. Entonces hay muchos, nos ha pasado a muchos, me ha pasado a mí, que hoy tengo que trabajar y es así como que qué difícil ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer las cosas. Y cuando esto sucede es porque efectivamente el mundo ha conseguido que nosotros edifiquemos con ladrillos. O sea, que edifiquemos conforme o con la forma de lo que el mundo pide. Miren, en las empresas hay algo que ahora se maneja y es motivar mucho a las personas. Y los reúnen para darles coaching y darles mucha motivación y llevarlos a niveles de pensamiento con mucha apertura para las cosas que pueden lograr. ¿Por qué es esto? Porque las empresas quieren crecer y quieren tener empleados contentos, empleados que tengan una mejor mentalidad para que puedan llevar adelante los proyectos de la empresa y al mismo tiempo ellos salir adelante con sus proyectos. Y eso está bien. Pero cuando lo traemos al mundo cristiano, nosotros también tenemos que ser aquellos que estemos trabajando por ser verdaderos discípulos, por ser aquellos que agradan al Señor, por ser aquellos que tenemos claridad de que estamos parados en el lugar donde debemos estar parados, haciendo la voluntad de Dios. Y que nuestro camino no es un evangelio de entretenimiento, no es un evangelio donde me voy a quitar el cargo de conciencia de lo que estoy haciendo, sino es un evangelio donde verdaderamente estamos avanzando para conocer y hacer la voluntad de Dios. Esto es como lo hemos hablado otras veces. Jesús dice, o están conmigo o están contra mí. Solo hay dos caminos. Entonces uno dice, no, yo no estoy con el Señor porque no me da tiempo de orar, porque no me da tiempo de leer la palabra, porque aún hay cosas que tengo que hacer, pero no estoy en contra de Él. Si es lo que creemos nosotros, o es lo que nos ha gustado creer. Pero la palabra es muy dura en esta porción y el mismo Jesucristo lo dijo, o estás conmigo o estás contra mí. No hay término medio. O edificamos con piedra o edificamos con ladrillo. Así que lo que yo espero que la palabra de Dios produzca en nosotros es el que hagamos un análisis de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida, de lo que hemos estado haciendo, buscando a Dios en todo este tiempo, para descubrir si hemos estado edificando con ladrillo o edificando con piedra. Porque entonces hay unos que trabajan con piedra y hay otros que trabajan con ladrillo. Pero este mundo lo que desea es sembrar amargura en nuestro corazón, es sembrar dureza en nuestro corazón, y lo vamos a leer aquí más adelante. Miren, leímos en Éxodo 1:13, 1:14. Ahora leamos Éxodo 5:8. Regresemos, adelantemos al capítulo 5, perdón. Dice: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Miren lo que dice aquí. Tenemos que ponerlos a hacer ladrillo y no darles espacio para que puedan pensar, porque ¿saben qué pasa si piensan? Van a buscar a Dios. ¿Qué pasa si les quitamos la carga de producir el ladrillo? ¿Qué pasa si les quitamos la carga de los afanes? ¿Qué pasa si les damos un descanso? ¿Qué pasa si tienen un tiempo para pensar en otra cosa? Van a buscar a Dios. Entonces, ¿sabe cómo nos llenamos de amargura? Muchos, por la manera que trabajan o el trabajo, súmale las redes sociales, súmale el televisor, súmale los chismes, súmale todo, y se te fue el día sin tener una oportunidad de buscar a Dios. Pero aquí lo está diciendo la palabra. Es que si les damos un tiempo, y aquí está hablando, los egipcios están hablando de los israelitas, del pueblo hebreo. Si al pueblo de Dios, si a los cristianos, si a aquellos que quieren honrar a Dios les damos un tiempo, van a buscar a Dios. Si les dejamos un tiempo libre, van a adorar a Dios. Si les dejamos un tiempo libre, se van a congregar. No, ¿por qué? Porque entonces nosotros, ¿y quién va a seguir haciendo la obra de cada uno de nosotros? Y entonces vemos cómo la obra de este mundo es que todos
no tengamos ni un tiempo disponible para que busquemos a Dios. Entonces, esto es como decir uno, no lo habíamos visto desde un punto de vista tan certero, de un punto de vista donde como la operación de este mundo, la operación del engaño, la operación de Satanás está dirigida para no darnos un respiro. ¿Quién abre sus ojos en la mañana? Lo que me pasa a mí, yo abro los ojos y lo primero que hago es apagar el despertador. ¿Y qué despertador usamos ahora? Son unos que parecen radios así grandes, bonitos, que están a la par de nuestra cama. Ya no hay de esos que usamos, el celular. Entonces, como voy a presionar el despertador el celular para apagar el despertador, de una vez el celular en la mano. ¿Y qué es lo primero que hacemos ya con el celular en la mano? ¿Qué son? Las últimas noticias, los últimos chismes. Antes de la pandemia uno veía las publicaciones y decía, así, la gente está publicando a las 10 de la noche, 11 de la noche todavía, y ahí quedó. En medio de la pandemia uno mira, a las 4 de la mañana están publicando, a las 5 de la mañana están publicando, a las 3 de la mañana están publicando. Y cuando entendemos esto, lo que quiero decirles es, el mundo o la operación del engaño o Satanás no está jugando y va a buscar cada segundo y cada tiempo que nosotros le demos para ocuparlo con ladrillo, para que no suceda lo que dice aquí. Es que están de ociosos y por eso levantan la voz y dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. No les demos un minuto para que puedan ofrecer sacrificios a Dios. Y por eso les impondréis la misma tarea de ladrillo, dice aquí. Y busca que nosotros no podamos tener esa comunión, esa búsqueda, como dice la palabra, que nos hagamos uno con nuestro Padre. Y busca estorbarnos en todo momento. Pero aquí hay algo que es poderoso, que esto lo permitimos nosotros. Así que para romper eso también depende de nosotros. Porque cada vez, y muchos versículos que vemos en la palabra dice, levántate tú y ve. Y Jesús le hablaba que se levantara y él se levantaba. Y dice que vayas, y dice que vengas, y dice que hagas. Y el Señor siempre está diciendo, es que para que pueda perfeccionarse mi voluntad en ti, tú tienes que levantarte primero. Lo dice también Proverbios 6:6. Ve a la hormiga perezoso. ¿Qué está diciendo? La hormiga no va a llegar donde tú estás. Tienes que levantarte y dirigirte hacia donde está la hormiga. Y dirigirte hacia donde están sucediendo las cosas. Entonces, muchos somos dependientes de todas las cosas que encontramos en nuestro entorno. Y muchos creemos que estamos dirigiendo nuestras vidas por el camino que queremos. Y no es así. Es este mundo el que está tomando control de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestro dinero, de nuestra salud, de todo. Tengo un amigo que es arquitecto que estuvo sin trabajar, estuvo sin trabajar un tiempo por estar dedicado a otras cosas y luego retoma un edificio y me dio un concepto que yo nunca había escuchado. Fíjense, yo en mi juventud y las años que tengo no lo había escuchado. Y él me dice, fíjate que tenemos que configurar unos ascensores. Qué bueno. Y lo que yo pensaba de un elevador, llego, presiono el botón, se abre la puerta, quiero ir al piso 5, 10, 15, me lleva, ya estuvo. Pero me dice él, fíjate, no, es que los ascensores se configuran para que nosotros decidamos a dónde vaya la gente. Qué interesante. Por eso vas a encontrar un nivel, por ejemplo, el 10º nivel, si se alquila ese lugar es más caro que el nivel 9º. ¿Por qué? Porque llevamos a la gente ahí forzosamente y de ahí lo dirigimos a los demás lugares. Entonces tenemos los ascensores de este lado suben, por ejemplo, de aquí bajan y decía, no es por orden de que queremos que sea mejor. Lo que pasa es que aquí, donde ellos se van a parar a tomar el ascensor, hay algo que nosotros queremos, qué sé yo, puede algo que sea para vender, algo que sea para informar. Pero dice, el dueño del edificio es el que decide por dónde la gente va a circular. No lo había visto yo con ascensores, sí lo vi con gradas eléctricas. Cuando hemos ido aquí a la plaza, te hacen subir por un lado y te hacen bajar por el otro. Ellos te dicen por dónde vas a subir y qué negocio vas a ver. Y para bajar, aquello de que uno se me olvidó tal cosa y tengo que ir a bajar hasta allá. Vamos hasta allá. En la mercadotecnia no es al azar.
La empresa es la que se encarga de decir por dónde subimos, por dónde bajamos, por dónde pasamos, cuáles son los lugares que nosotros debemos visitar, y obviamente los que tienen un mayor impulso de esta manera son los que se cobra más por esos lugares. Entonces, estamos en el verso 5:8. Sigamos con el 5:9. Leamos el 8 de nuevo otra vez. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ¿qué? En ella. Que se agrave la servidumbre para que nosotros sigamos ocupados de ser ¿qué? Servidores útiles a la obra de este mundo. Entonces, así como decía, en los ascensores nos dirigen hacia dónde debemos caminar. Con las gradas eléctricas nos dirigen hacia dónde. ¿Qué pasa con las redes sociales? Quieren saber cuál es el pensamiento y te dirigen hacia ese pensamiento. Pero eso es fácil. Ahora viene lo peor. Empiezan a controlar las emociones y te dirigen hacia cómo deben ser manipuladas las emociones. ¿Alguien escuchó el tema de Cambridge Analytica? Yo lo vi, lo estudié, vi la película, vi los videos y dije: son unos genios. De maldad, pero son unos genios. Porque todas las cosas que ellos se ponen a hacer fue aquello, es como que yo dijera, bueno, el ejemplo que ponían ahí: hay que ganar las elecciones en Estados Unidos. ¿Y quién es el candidato que las va a ganar? Fulano. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiar la mentalidad de la gente para que voten por él. Y la cambiaron. Tenemos que hacer que Inglaterra salga de la zona euro, porque alguien está interesado en que ellos se retiren de la zona euro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se va a levantar una votación, ¿cómo se llaman estas? Se me fue el nombre. Para que el pueblo decida si se queda o nos salimos de la zona euro. Y Cambridge Analytica entra, hace su trabajo y convencen a la gente que se salga de la zona euro. Entonces empiezan a manipular las emociones. Y nos empiezan a manipular hasta el gusto por alimentarnos. Uno está hablando aquí cerca del celular: tengo hambre. Empiezan a caer los anuncios, pizza, hamburguesas, pero no caen ensaladas, no caen comida saludable. Pero lo que quiero decir es: tenemos que despertar a cómo hay un aparato de este mundo el cual no nos quiere dar un respiro y nos quiere tener en servidumbre y en dura servidumbre, para que no podamos nosotros hacer un reconocimiento de buscar a Dios y dirigir nuestros caminos hacia buscar a Dios. Por eso hemos predicado mucho de que el mensaje de Jesucristo no es emocional, no va dirigido a las emociones. Tú no puedes decir: yo amo a Dios por un asunto emocional. No podemos decir: como hoy amanecí triste, no voy a ir a la iglesia, o tal vez sí voy a ir a quitarme la tristeza. Como hoy estoy demasiado alegre, creo que me voy a quedar en mi casa haciendo algo y no voy a ir a la iglesia. Mira, no se trata de eso. Se trata de que en todo momento y en todo lugar nosotros sigamos avanzando en la búsqueda de ser discípulos y consiguiendo el establecimiento de ser discípulos. Y despertar para que no seamos aquellos que, sin darnos cuenta, nos tienen en una profunda amargura por estar construyendo ladrillo. Y despertar para decir: entonces debo ahora hacer todas aquellas acciones para ser uno que edifique conforme a la piedra, como lo dice la parábola. O sea, dejar de aparentar ser un discípulo para ser un discípulo verdadero conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Se puede terminar el 5:9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. ¿Que se ocupen en qué? En la servidumbre. Y miren qué dice después: y no atiendan a palabras mentirosas. ¿A qué se refiere con palabras mentirosas? A la palabra de Dios. Los egipcios están diciendo: pónganlos a trabajar para que no escuchen las mentiras de Moisés, para que no escuchen las mentiras de Aarón, para que no escuchen la palabra de Dios, porque todo eso es mentira. Y de esa manera todos empezamos a ser víctimas de la obra de este mundo. Y creyendo ser moradores del cielo, nos convertimos en moradores de la tierra. Y creyendo ser buenos cristianos, venimos, aplaudimos, cantamos, ofrendamos, hacemos de todo. Y creemos que lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y no, lo estamos haciendo conforme al ladrillo, con la forma de esta tierra, con el conocimiento del mundo. Por eso es tan importante cuando Jesús le dice, cuando le dice Rabí, le dice Nicodemo: tú eres
Tú eres maestro, yo te veo como maestro. Dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Un ladrillo no se puede convertir en piedra. Tienes que destruir el ladrillo para que pueda ser una piedra. Por eso cuando dice también en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. ¿Qué significa no os conforméis a este mundo? No tomes la forma de este mundo. Este mundo tiene forma en su edificación de ladrillo, lo que estamos hablando. Sino que tienes que transformarte, ser totalmente distinto, tomar la forma que originalmente se dio sobre cada uno de nosotros para ser aquellos que hacen la perfecta voluntad del Padre. Pero estamos, y lo quiero decir así, pero el mundo nos ataca para decir todo lo que viene del cielo son mentiras, como dice aquí, y que no atiendan palabras mentirosas. Por eso tenemos que agravar la servidumbre en ellos, para que se sigan ocupando de la servidumbre, o sea, de edificar el ladrillo. Yo soy cristiano desde los 10 años. Ahora voy a cambiar el concepto. Voy a la iglesia desde los 10 años. Y yo quería agradar a Dios en todo lo que hacía. Y a veces me creía un Pablo y defendía, pero me creía un Saulo. Y defendía el evangelio con trompadas y manadas. Y acusaba al que tenía que acusar de que era un pecador. Y me creía que era alguien que estaba defendiendo el evangelio. Cuando viene el despertar que el Padre nos permite a todos, en este tiempo que hemos estado aprendiendo de la palabra, me doy cuenta que era un galán y grandote de ladrillo. Peleando cosas que el Padre no me llamó a pelear. Declarando cosas que el Padre no me llamó a declarar. Decretando cosas que el Padre no me llamó a decretar. Y que estaba totalmente lejos de entender la palabra de Dios. Y cuando eso viene a mi vida, y como decía el Chavo del 8, cuando le cae el 20 a uno, entonces viene el momento de la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo ladrillo o vamos a empezar a edificar con la piedra? En Isaías 14:3 dice: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Voy a parar ahí porque sobre eso es lo que necesito ahorita utilizar. O sea que sí hay un día en el cual nosotros vamos a poder verdaderamente surgir en el reposo y abandonar la servidumbre del trabajo, el temor y todas aquellas cosas por las que este mundo nos ha programado. El que tiene la programación de este mundo y el que hace toda la obra de este mundo y el que está siendo amargamente tratado con servidumbre, dice el Señor, para todo hay un día, al cual yo le llamo el día de reposo, y ese día va a llegar. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, y ese día de reposo, ¿cuál es? Es el día en que nosotros nos decidamos a hacer la voluntad de Dios. Es el día en que decidamos que la palabra de Dios encuentre lugar en nosotros y repose en nosotros. Y entonces produzcamos el deleite de que el Padre diga: este sí me está buscando verdaderamente. A pesar de los afanes del mundo, este me está buscando. A pesar de los problemas que puede tener, este verdaderamente me está buscando. Por lo tanto, este ha encontrado el reposo. Porque el reposo, más que el descanso de estar yo en una hamaca sin hacer nada, es que el Espíritu reposa en mí, que la palabra de Dios reposa en mí, que la verdad revelada de la palabra de Dios reposa en mí, y yo ahora dirijo mis pasos en consecuencia de esa palabra que está despierta y activa en mí y en cada uno de nosotros. Amén. ¿Me doy a entender, mis hermanos? En Hebreos 2:15, hoy estamos puro esgrima bíblico, pero muchos traen Biblia en celular, los llevo rápido. Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuánto tiempo quiere el mundo producir servidumbre en ti? Toda la vida. ¿Cuánto espacio está el mundo o el enemigo dispuesto a cederte a ti? Ninguno. Quiere tener el control total de lo que haces. Y esto, mis hermanos, va en aumento. Esto no es disminución. Pero entonces, cuando nosotros nos decidimos, cuando despertamos y decimos: no, yo sí tengo que hacer, ahora que lo entiendo, una búsqueda verdadera de Dios. Ya no con religiosidad,
ya no con tradición, sino hacerla verdaderamente como la palabra lo dice, como entendidos, como aquellos quienes han despertado en el Espíritu, como dice Jesús a la samaritana. Es que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu, porque Dios es espíritu. Y entonces cuando yo entiendo que la palabra me está diciendo que debo ser, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, entonces tengo que decir, ¿y cuál es el testimonio de si yo puedo o no ser espiritual? Entonces el testimonio me lo da después el fruto del Espíritu. ¿Cuánta paciencia tengo? ¿Cuánto amor tengo? ¿Cuánto gozo tengo? ¿Cuánta templanza? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuánta fe? Y eso es lo que a mí me va a dar el testimonio si yo verdaderamente estoy siendo espiritual. Pero antes de poder dar el fruto del Espíritu, la palabra de Dios tiene que encontrar cabida en mí. Así que cuando me dices, ¿quién es el más espiritual? Cristian, porque estaba aquí cantando, él es el más espiritual. O los hermanos que estaban aquí levantando las manos, ellos son los más espirituales. O yo porque me dicen pastor soy el más espiritual. El que tiene paciencia es el espiritual. El que tiene amor es el espiritual. El que tiene gozo es el espiritual. El que tiene mansedumbre, ese es el espiritual. Y cuando se ha producido en nosotros este fruto del Espíritu, mira, con eso alabas al Señor. No alabamos al Señor con nuestras voces. Lo hacemos porque nos une a todos en una adoración, nos une en un solo canto. Pero tú, la verdadera adoración que debemos dar al Señor es: Señor, mírame, aquí estoy yo como alguien paciente, mírame como amoroso, aquí estoy yo con mansedumbre, mira lo manso que soy, mira la fe que yo tengo, mira el gozo con el que yo estoy. Y eso es vivir una vida en alabanza y en adoración, como espirituales. Pero la iglesia se ha llenado de misticismos. No, veo una nube y ahorita caigan aquí. Eso no es ser espirituales. Pero sí hace operaciones de esas al Señor. Sí las hace. Pero el testimonio que vemos en aquellos donde sucede eso, tiene que haber un testimonio del fruto del Espíritu. No, es que veo cosas. La gente dice, veo una culebra, veo que pasó volando un dragón por aquí. Se durmió tarde, dicen por ahí. Pero nos han dicho místicamente que eso es ser espiritual. Y alguien dice, yo vi la nueva Jerusalén. Esa hermana es más espiritual que los demás. Si tiene paciencia, si tiene amor, si tiene gozo, si tiene todo lo demás, que son los 9 elementos, sí es espiritual. Amén. Espero darme a entender. Éxodo 5:4, vamos a regresar a donde estábamos. Y miren esto, pues. Dice, entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Miren, mi hermano Carlos, ¿usted por qué predica y la gente deja de producir ladrillo? ¿Por qué les predica que abandonen el pensamiento natural? ¿Por qué les predica que abandonen los afanes? Y esta es la voz que desde la tierra o desde el mundo se envía sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Para qué le piden a Cristian que dirija alabanza si pudiera estar afanado haciendo no sé qué cantidad de cosas? ¿Para qué David le piden que ponga el sonido si pudiera estar haciendo otras cosas? ¿Para qué les piden congregarse si lo que queremos es que no cesen en el trabajo de producir ladrillos? ¿Por qué los hacen que dejen de hacer aquella obra que los sigue convirtiendo en moradores de este mundo? Ese es el reclamo que el mundo va a hacer sobre nosotros. Por esa causa, Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Porque uno dice, no era para engrandecerse ellos, no era por eso. Era porque eran el imperio más grande, no era por eso. Era porque ellos debían quebrar al pueblo de Dios. Querían destruir al pueblo de Dios. Y empiezan a cambiarles el mensaje, y como lo leímos hace un rato, a llenar su tiempo ocioso. Ahora les pregunto, ¿estar aquí es un tiempo ocioso? Sí, amén, más que los que me ponen atención a la pregunta. Y aleluya, dice el otro que estaba dormido atrás de ustedes. Y se los digo porque a mí ya me pasó, yo estaba cabeceando. Y dijeron, vamos a cantar vamos a cantar, y después que ore el hermano Carlos, no solo el hermano Carlos. Decían, no, para que no sé qué, y la canción, ¿verdad? Entonces,
volver a vuestras tareas, está diciendo Aarón y Moisés. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo? Volved a vuestras tareas. ¿Por qué le están diciendo a Aarón y Moisés? Vayan a seguir orando, a seguir predicando. No, ustedes también vayan a hacer ladrillo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es nombre bonito para una iglesia, tiempos de refrigerio. Tiempo nuevo, lo decimos aquí nosotros, parecido. Pero dice, así que arrepentíos. Lo primero que debe suceder cuando nosotros descubrimos que efectivamente la amargura ha encontrado lugar en nuestro corazón. Y mira, y cuando la amargura ha encontrado lugar, no es porque tú seas malo, no es porque tú tienes mala suerte, no es porque todo te sale mal. Cuando vemos que alguien tiene ira, tiene enojo, tiene amargura o tiene miedos, no es porque esta persona sea mala, sino porque la obra del mundo ha sido perfeccionada en él. La obra del mundo ha encontrado lugar en él y le ha cerrado los ojos de lo espiritual y lo tiene programado para que siga haciendo la obra de este mundo. Así que lo que el Señor vino a predicar, y el primer mensaje que Jesucristo nos da a todos es: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. No dice el reino de los cielos va a venir, sino que dice el reino de los cielos ya se acercó. Y cuando el reino se manifiesta es el tiempo de arrepentirnos. ¿Ok? ¿Y qué significa arrepentirnos? Paren de lo que estén haciendo, dejen de construir ladrillo, dejen de construir con afanes, dejen de construir conforme a las vanidades, paren y escuchen el mensaje de ¿qué? Del reino de los cielos, el que les estoy anunciando. Entonces dice aquí en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento que es paren del acoso, del acoso, de lo que el mundo está haciendo, paren de la obra de este mundo, paren de seguirse llenando de amargura, paren de que el tiempo esté totalmente lleno para que no tengamos una oportunidad de alzar nuestros ojos hacia el Señor. Y luego dice, y entonces ocupémonos de convertirnos. Primero el arrepentimiento y después la conversión. El arrepentimiento se va a dar como una base de discipulado. Porque miren, hay alguien que dice, sí, yo me arrepiento, pastor, y vas a orar aquí. No, el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento es que tenemos que entrar en esa fase de discipulado para que tengamos el reconocimiento de la voz, escuchar lo que la palabra de Dios nos da, lo que la palabra de Dios nos dice, y entonces se pueda producir en nosotros ese verdadero rompimiento de decir, yo reconozco verdaderamente a Jesucristo. Para entonces, como dice aquí, que venga la conversión. Y conversión no es yo levanté la mano y soy convertido. Conversión es el diseño original que el Padre dio sobre cada uno de nosotros fue que estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces cuando dice arrepentidos es arrepiéntanse, deténganse, no sigan construyendo con ladrillo y ahora conviértanse en ¿quiénes? En los de la imagen y la semejanza. Convirtámonos en lo que originalmente el Padre nos llamó o el Padre nos formó. Y entonces serán borrados vuestros pecados. Uno cree que los pecados se van al principio o se borran al principio. No. El pecado solo puede ser borrado cuando la palabra de Dios los revela delante de nosotros. Y solo la palabra de Dios nos va a revelar nuestro pecado. No hay otra cosa, no hay otro filtro. Y cuando entonces viene el discipulado, viene el arrepentirnos, viene el convertirnos, allí va a ser revelado el pecado. ¿Para qué? Para que lo abandonemos. Y entonces dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde viene el tiempo de refrigerio? De la presencia de Dios. Primera Pedro 2:5. Tengo otros 10, pero con este voy a parar mejor. Dice, vosotros también, como piedras vivas. Pedro refiriéndose al discípulo, ya no está hablando de los ladrillos, ya no está hablando de aquellos que sustituyen la obra de Dios por una obra de imitación, aquellos que dejan el de buscar a Dios por una apariencia de buscar a Dios o por un evangelio de entretenimiento o un evangelio de prosperidad, sino que dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vamos a parar ahí.
O sea que el único que tiene oportunidad de alcanzar lo que la palabra nos llama para hacer casas espirituales, para ser aquellos que agraden a Dios, tienen que dejar la forma de ladrillo y levantarse como piedras, como discípulos, los verdaderos, a quienes, aunque este mundo les diga lo que vas a hacer en la iglesia son mentiras, el orar a Dios son mentiras, el escuchar la palabra son mentiras, si tú te pones a leer, ¿y qué vas a leer si no le vas a entender nada y son mentiras? Que nosotros dejemos todo eso para verdaderamente decidirnos a ser verdaderos discípulos y entonces podamos ser edificados como casa espiritual. La casa espiritual solo se edifica con piedras, con discípulos. Y dice, y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables. Aquí hay una dualidad, porque hay sacrificios espirituales que no son aceptables. Caín y Abel, un sacrificio aceptable y un sacrificio que no es aceptable. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Abramos un poquito aquí el concepto. Entonces, para poder ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio del camino, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de la verdad, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de la vida, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de la revelación, por medio de la enseñanza de la palabra y que ésta encuentre lugar en nosotros. Cuando Jesús reúne a sus discípulos y les dice, y yo este verso lo uso mucho, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Eres un Mesías? ¿Eres Juan el Bautista? ¿Eres Elías? Y es lo que la gente dice. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Les dice Jesús. Y Pedro le contesta, y Simón le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló el ladrillo, porque eso no te lo reveló carne y sangre, porque eso no lo aprendiste bajo los afanes y la religiosidad y la tradición. Eso te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Eso fue una revelación del Espíritu. Quiere decir que tú, mi querido Simón, tú ya recibes revelación del Espíritu. Tú ves la palabra y ya la entiendes. Por eso has podido ver no a Jesús, porque el cuerpo físico se llamaba Jesús. Por eso has podido ver más allá de lo que todos ven, que es este Jesús. Has podido ver al Espíritu, que el Espíritu se llama el Cristo. Has podido ver a este. Así que ya que la revelación de parte del Espíritu te ha sido dada, ahora yo te voy a dar una revelación a ti, le dice Jesús. Tú ya no eres Simón, tú ahora eres piedra. ¿Y sabes por qué eres piedra, Simón? Porque sobre ti voy a edificar la iglesia. Sobre aquellos que alcanzan la medida, el entendimiento de levantarse como piedras. Esas son las piedras vivas en las cuales mi iglesia, dice Jesucristo, va a ser edificada. Así que habrá muchas iglesias, muchas edificaciones, pero recuerda que la iglesia somos nosotros. No pienses, sí, los de no sé dónde, no. La iglesia somos nosotros. Habrán muchos de nosotros que siguen caminando como ladrillos porque están con la revelación que el mundo da, como dijo Jesús, esto no te lo reveló carne y sangre. Hay muchos que siguen con revelación de carne y sangre, pero aquel que se ha ocupado de lo espiritual, ese es al que Jesucristo le declara, pero tú ahora te digo, eres piedra. Y como eres piedra, eres un discípulo verdadero. ¿Y por qué? Porque el Padre te habla. Porque la palabra, en el momento que tú ahora la tomas, tú descubres el valor de lo que el Padre nos enseña ahí. Tú descubres el valor bíblico, el valor verdadero. Y por eso te digo que ahora tú eres piedra. Y sobre estas piedras, las piedras reveladas, las piedras espirituales, las piedras a quienes el Padre les habla, sobre esto voy a edificar mi iglesia. Dicho de otra manera, Pedro, ya no eres ladrillo. Simón, ya no eres ladrillo, ahora eres piedra. Así que el mundo va a buscar derribarte, afanarte, afligirte, enfermarte, distraerte. Y todo esto, ¿sabes por qué es? Porque se quiere deshacer de ti.
Satanás le importamos cada uno de nosotros solo para destruirnos. Pero al Padre le importamos para vida y vida eterna. Así que cuando el mundo esté en ese momento de decir, voy a llenarlos de amargura, tú debes entender de dónde viene la amargura. Cuando vengan momentos en los que te sientas llenos de ira, tú debes entender de dónde viene la ira. El mundo produciendo su obra para que tú te ocupes de construir el ladrillo y no tengas tiempo de buscar a Dios. Cuando sientas aquellos momentos en los que como que todos están en contra mío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O en contra de mí, ¿qué tenemos que hacer? Elevar nuestros ojos hacia el cielo, sabiendo que lo verdadero, que lo que permanece, que lo que es eterno, es lo que encontramos en lo espiritual. Amén. Y yo sé que todos nos hemos identificado con esto. A mí me pasa también. Y hay días que yo estoy que nadie me voltea a ver. Pero luego, Señor, ya sé que esto es lo que el mundo quiere producir en mí. A veces uno mismo siente amargura por ciertas cosas y yo despierto y digo, sí, esto es lo que el mundo quiere hacer de mí. Y empiezo a rechazar esa amargura. ¿Y cómo la voy a rechazar? Haciendo aquello que el Padre me pide hacer. Por eso dice la palabra, acerquémonos a Dios, pero acerquémonos creyendo que Él está ahí, que nos va a escuchar. No acerquémonos a Él con el razonamiento humano, acerquémonos a Él con la fe, porque la fe es la que despierta la palabra. La palabra es la que despierta la fe en nosotros y esa es la que despierta nuestro espíritu, para que podamos nosotros ser aquellos entonces que vamos a trabajar, no por los afanes, no por la amargura, no trabajar contra la pobreza, no trabajar contra la ignorancia, sino voltearnos y trabajar por ser aquellos que agraden el corazón de Dios, por ser aquellos que puedan pregonar el Evangelio y llevar el Evangelio y las buenas nuevas alrededor de los que están, o alrededor de nosotros. Y esto no significa que ponga un micrófono en su trabajo y ya los voy a evangelizar a todos, sino que ¿cómo predico yo con el resto? ¿Cómo doy un verdadero mensaje a los demás? Dándoles el fruto del Espíritu. Predico con paciencia. O sea, testifico paciencia y eso es predicar. Testifico amor y eso es predicar. Testifico gozo y eso es predicar. Testifico entendimiento porque la palabra de Dios está en nosotros y eso es predicar. Y esa es la obra a la que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Y descubre la obra del enemigo para que la podamos identificar y que ésta no encuentre lugar en nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Yo espero que la palabra produzca vida en nosotros. Yo espero que esta palabra nos impulse para seguir buscando a Dios. Que nos impulse para decir, no se trata de religión, se trata de un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Se trata de que nosotros nos decidamos que esto no es emocional, que esto no es conforme al estado de ánimo, sino que esto es con la decisión que tenemos nosotros de buscar al Señor. Amén. Acompáñenme a orar, quisiera que oremos todos, acompáñenme. Amado Padre Celestial, estamos reunidos delante de ti, Señor. Nos presentamos, Señor, diciéndote que te reconocemos a ti como Dios, como único Señor, como el verdadero. Pero también reconocemos, Señor, que la obra del mundo ha encontrado lugar en nuestras vidas. Y a veces, Señor, estamos llenos de amargura. Señor, a veces estamos llenos de temores. Estamos llenos de ira. Estamos llenos, Señor, de desánimo. Estamos deprimidos. Estamos con estrés. Estamos a veces deseándole el mal a otros. Estamos, Señor, totalmente distraídos de lo verdadero que eres tú, Señor. Pero tu palabra, Señor, en tu palabra reconocemos la voz.
reconocemos el mensaje de la voz, aquella que se paseaba en el huerto, donde estaban Adán y la mujer. La voz que se paseaba en medio de ellos es la misma que nosotros hoy reconocemos. Señor, apártanos de la obra de este mundo, sepáranos de la obra de este mundo, ayúdanos a ser verdaderamente espirituales y dejar el pensamiento natural y material que solo nos vuelve esclavos y que con dura servidumbre nos castiga, Señor. Por eso entendemos el mensaje donde tú dices que tú eres el único que va a dar libertad de esa servidumbre. No la podemos encontrar en otro lugar si no es contigo. Señor, gracias, porque hoy, porque en este momento podemos elevar una oración, pudiendo estar haciendo otras cosas, podemos elevar una oración nosotros, Señor. Amado Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que éste nos pueda dirigir, para que, como tú lo dijiste, Señor, éste nos recuerde tu palabra y éste nos muestre el camino que debemos seguir. Señor, queremos ser entendidos en tu palabra, queremos que tú, Señor, nos permitas la revelación y el entendimiento de tu palabra para que podamos retomar, Señor, la forma que tú nos diste a cada uno, la de la imagen y semejanza tuya, Señor. Y entonces poder ser libre de nuestros pecados, de aquellas cosas que el día de hoy nos siguen apartando de ti. Gracias por este tiempo, Señor, por esta temporada que sobre cada uno de nosotros tú traes, porque es una temporada de comunión contigo, es una temporada de revelación, es una temporada de discipulado, y como tú nos has hablado, Señor, sobre la base del discipulado y el aprendizaje de ti viene el mover del Espíritu Santo, Señor. Edifícanos, levántanos, que podamos ser esas piedras vivas, esas piedras preciosas, esas piedras útiles en las cuales tú edificas tu iglesia. Queremos ser la verdadera iglesia, Señor, que cada uno de nosotros como templo, como torre, como casa, ofrezcamos nuestra vida, Señor, a ti. De tal manera, Señor, que se produzca el deleite, que se produzca el reposo, y que podamos escuchar tu voz decir: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien puedo complacerte. Queremos ser tu complacencia, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor, para que toda distracción se separe de nosotros, para distinguirla, Señor, y que podamos alzar los ojos hacia ti y tomar el camino, Señor, el camino verdadero, el camino del eterno, el camino del Espíritu.